Bueno, continuando con esta introducción a la geomática, hoy veremos los sistemas de posicionamiento por satélite y la percepción remota o teledetección. La percepción remota, definida en términos no técnicos, sería la adquisición de datos de un cuerpo sin tomar contacto con él. Para ello utilizamos diferentes tipos de sensores, como pueden ser los espectrómetros, los radiómetros, los receptores de ondas de radio, y en particular en este momento nos vamos a centrar en las imágenes satelitales y las fotos aéreas. Definamos entonces la energía desde el punto de vista como una onda, como ondas, y en esa definición nos encontramos con el espectro electromagnético, en el cual podemos ver las ondas en su frecuencia y su intensidad. Vemos en esta figura el espectro solar que va desde el ultravioleta, pasando por el visible y el infrarrojo hasta las ondas de radio. ¿Qué hacen los sensores? Muestrean en diferentes puntos, en diferentes rangos de este espectro electromagnético, en aquellos lugares del espectro en los cuales se conoce que existe interacción de los cuerpos con esa energía brindada por el Sol. Entonces, en la interacción de esa radiación solar con la vegetación, vemos que los cuerpos responden de acuerdo al principio de conservación de la energía, o reflejando, o absorbiendo, o transmitiendo la energía. En el caso particular de los vegetales reflejan mucho en el verde, absorben en el azul y en la zona del rojo del visible, y reflejan muchísimo más en la región del infrarrojo. O sea que si nuestro ojo estuviera capacitado para ver en la región del infrarrojo, veríamos los vegetales rojos en lugar de ver los verdes como lo hacemos naturalmente. El contacto entonces de esta energía con los sensores, si tomáramos un continuo del espectro electromagnético, veríamos las firmas espectrales, que viene a ser la reflectancia de esos cuerpos ante la energía incidente que cae sobre ellos. Con eso podemos ver que las firmas espectrales nos permiten diferenciar diferentes tipos de coberturas, como por ejemplo bosques o praderas, o diferentes tipos de suelos o agua. Vemos también que podemos diferenciar entre un dosel sano y un dosel enfermo o estresado, y que podemos realizar el seguimiento del desarrollo de los cultivos, como podemos ver en esa figura y en ese gráfico, en el cual a medida que va aumentando, a medida que va pasando el tiempo, va aumentando la reflectancia, por ejemplo en el infrarrojo. Las imágenes satelitales son una especie de matriz o de malla en la cual cada uno de sus píxeles o unidades tiene una coordenada de latitud, una coordenada de longitud y un valor de nivel de gris que representa la radiancia o la reflectancia de esa energía solar recibida. A su vez, los diferentes sectores del espectro electromagnético son representados en diferentes bandas. Por lo tanto, por ejemplo, tenemos la banda 1, que puede estar representando el sector del espectro de la región del azul. La banda 2, que puede estar representando la región del verde, y así sucesivamente. Cada banda representa una diferente región. Por eso se llaman entonces multiespectrales las imágenes. Las imágenes se definen en cuanto a su resolución espacial, que viene a ser el tamaño del píxel. Actualmente los sensores disponibles para imágenes tenemos que tienen resoluciones entre 1 kilómetro por 1 kilómetro de tamaño de píxel, hasta 45 centímetros de lado, digamos, del píxel. Cuanto menor es el tamaño del píxel, mayor detalle se va a poder ver y mayor es la resolución espacial.
Todo esto va a depender del tipo de uso que se le quiera dar. Para estudios regionales vamos a usar imágenes de píxel, tamaño de píxel mayor. Para estudios más locales vamos a usar de píxeles menores. La resolución espectral está definida por el número de bandas, o sea, por el número de regiones del espectro que se va a muestrear y por el tamaño de esa región, de ese rango del espectro. Cuanto mayor es el número de bandas y menor es cada una de ellas, el tamaño del rango de datos del espectro electromagnético, entonces tenemos mayor resolución espectral. La resolución radiométrica está dada por el nivel de digital que representa los niveles de gris, esos niveles de gris, ese valor que viene asociado a cada uno de los píxeles. Por lo tanto, podemos tener imágenes que tengan valores, por ejemplo, de 4 niveles de gris o de 8 niveles de gris, lo que significaría tener 256 valores para definir, digamos, diferentes niveles de color, y tenemos hasta miles de niveles de gris actualmente. Por último, la resolución temporal está definida, es la periodicidad con la que el sensor vuelve a pasar por el mismo lugar. Esto significa que el sensor va recorriendo una órbita y el tiempo que tarda en pasar por el mismo lugar es justamente la resolución temporal. Tenemos, por ejemplo, sensores que pasan cada 16 días como el Landsat, y lo que actualmente, la tendencia actual en este tipo de sensores es que no se libere en el espacio digamos, un satélite único, sino una constelación de satélites. Ese ejemplo lo vemos hoy con la constelación de satélites del Rapid Eye, que tiene 5 satélites que permiten tener una periodicidad de visita diaria en el mismo lugar. Voy a pasar muy rápidamente estas otras diapositivas. Simplemente voy a dar algunas de las aplicaciones de teledetección que son útiles para el análisis de riesgo. En particular, aquí tenemos las variables que son, digamos, estudiadas o captadas por el sensor, y por el otro lado tenemos los sistemas de teledetección que son capaces de estudiar esas variables. Entonces tenemos, por ejemplo, las variables atmosféricas, que son importantes porque son las que nos permiten hacer las predicciones meteorológicas, aquellas que nos permiten generar imágenes corregidas por ortorrectificación, con lo cual estamos corrigiendo no solamente el plano horizontal, longitud y latitud, sino que también estamos corrigiendo a nivel de altitud. ¿Para qué? Para generar justamente modelos de elevación y batimétricos digitales. También se puede estudiar rocas y suelos, la composición mineral de los suelos, la humedad de los mismos, la temperatura, que nos va a indicar ciertos niveles de estrés, por ejemplo, de la vegetación. A nivel del agua también nos permite ver el estrés hídrico o las necesidades de riego que podemos llegar a tener. Y a nivel de vegetación es que se utiliza más el estudio para riesgo agropecuario. Aquí podemos ver el estado de los cultivos, sus niveles de estrés, podemos predecir la biomasa, predecir los índices, el índice de área foliar, realizar índices de vegetación, y podemos determinar los usos y coberturas del suelo. En esta transparencia nosotros vemos algunas aplicaciones en formato de mapas. Por ejemplo, uno de los usos que se le da es la evolución del índice verde, que se está realizando en varios de nuestros países, el estado hídrico de los suelos, la productividad forrajera y el seguimiento de eventos como las inundaciones. Bueno, pasemos entonces a los sistemas de posicionamiento por satélites.
Estos sistemas permiten determinar las coordenadas geográficas de un punto sobre la superficie terrestre de forma precisa, y son sistemas que trabajan las 24 horas en todas las condiciones climáticas. ¿Por qué? Porque son sistemas pasivos, ellos emiten su propia energía y la reciben, la recepcionan. Tenemos aquí en la figura el sistema de constelación de satélites Navstar de Estados Unidos, que es manejado por el Departamento de Defensa y que actualmente es el que está vigente, digamos. Hace algunos años este sistema era solamente de uso militar, luego se liberó al uso civil con ciertas restricciones, pero hoy es ampliamente utilizado. Además de este sistema americano, tenemos otros sistemas que son el GLONASS, que es de la Federación Rusa, que es un sistema que en este momento está incompleto, o sea, el número de satélites que posee no es suficiente como para brindar servicios adecuados, y el sistema Galileo, que es de la Unión Europea, que está en una fase de prueba y que se va a incorporar dentro de poco tiempo, y que tiene de ventaja que es un sistema de uso civil. El principio de posicionamiento de los sistemas de GPS es muy sencillo. Necesita el sensor que está sobre la Tierra necesita por lo menos visualizar 4 satélites de esa constelación de satélites que conforman el sistema de posicionamiento, para poder determinar con precisión una localización en la superficie terrestre. Los satélites envían ondas de radio. Esas ondas de radio son recibidas y reenviadas por el sensor que está en tierra, y reenviadas a el satélite, y entonces los satélites cuentan con relojes muy precisos que determinan las distancias, y entonces de esa forma, por intersección, determinan la localización exacta del punto. Los sistemas de posicionamiento por satélite constan de un segmento espacial, que son los satélites mismos que están en órbita, que tenemos el ejemplo del Navstar, que tiene 24 satélites, y el Galileo, que va a tener 30 satélites. Luego tenemos un segmento de control, que son estaciones que están distribuidas en diferentes puntos del planeta, como para tener una visión global y poder hacer correcciones en tiempo real de las localizaciones. Y por último tenemos el segmento de usuarios, que son todos aquellos usuarios que utilizan el posicionamiento. Vemos entonces aquí rápidamente los futuros usos que va a tener el sistema Galileo. Va a tener, por un lado, un sistema abierto que va a ser gratuito, un sistema comercial que va a tener un cierto costo, los demás también, un sistema de seguridad para la vida, y un sistema de búsqueda y rescate, y algunos servicios que son codificados. En esta transparencia de integración de sistemas, y lo que quiero que quede conceptualmente es que tenemos diferentes sistemas de información, de sistemas de sensores, que nos permiten tener datos y generar información desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, podemos tener un sistema de observación climática, podemos tener un sistema de observación del ambiente, y podemos tener también los sistemas de posicionamiento, que son aquellos que nos permiten ir a campo, tomar y georreferenciar muestras, y luego transmitir todas esas coordenadas y integrarlas dentro de un sistema de información geográfico que va a permitir realizar análisis para la toma de decisiones. Por supuesto que esto termina con la publicación y la disponibilidad al público de estos datos, y sobre todo hacia los decisores.
Como conclusiones entonces de estas dos primeras presentaciones, vemos que la geomática constituye un instrumento de apoyo para la gestión del riesgo. ¿Por qué? Tenemos por un lado la teledetección, que nos permite adquirir datos de grandes superficies de forma bastante rápida en casos de emergencias, pero también nos permite monitorear, caracterizar los recursos, monitorear la producción y monitorear eventos climatológicos y ecológicos. Por otro lado tenemos los sistemas de posicionamiento por satélite, que nos permiten georreferenciar todos estos datos, y los sistemas de información, que son los que integran en sí los datos de todas estas fuentes distintas, permiten realizar análisis apropiados a cada uno de estos datos, adaptar esta información a los diferentes tipos de usuarios, publicándolos de la forma que ellos lo necesiten. Vamos a ver en la siguiente presentación algunos casos de sistemas de información en países como Argentina, Brasil y Uruguay.